Y pasamos ahora con información de Venezuela, porque el presidente Donald Trump dijo este martes que monitoreará seriamente los carteles que entren por tierra al país. Y agregó, Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Así que veremos qué pasa con Venezuela, enfatizó el presidente. Recordemos que Estados Unidos informó que ha liquidado al menos 3 lanchas presuntamente cargadas de droga y que Trump califica a Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles. Así que para hablar del tema nos acompaña ahora el opositor venezolano Julio Borges. Muy buenas tardes, bienvenido a Canela News, gracias por acompañarnos. Y Julio, ¿qué opinas de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y cuál crees será el desenlace? Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Yo creo que es un proceso donde tenemos que entender que hay, de alguna manera, un actor muy importante, que es Estados Unidos, y ha venido apoyando al pueblo venezolano y a este anhelo de cambio que hay en Venezuela, pero también hay otro actor fundamental que es el pueblo venezolano. En ese sentido, lo que quiero decir es que tenemos que tratar de ver esto en esas dos dimensiones, en esos dos ángulos. Una enorme presión externa que ejerce el mundo libre liderado por los Estados Unidos, pero también poner el foco en lo que es la presión interna, porque las dos presiones simultáneas son las que van a provocar el desenlace en Venezuela. Y con esto lo que quiero decir es que es una tarea de los venezolanos, con todo el trabajo que se ha hecho desde el 28 de julio hasta el día de hoy, junto con la presión internacional, y eso va a ir en un proceso que va como por escalones, llevando a lo que yo creo que va a ser una fractura de ese bloque de poder, esa implosión en la dictadura, que va a abrir después a una transición en Venezuela. Esa es la manera como yo creo que se va a desarrollar este tema, y la presión está causando ese efecto y va a lograr que se fracture finalmente la dictadura en Venezuela. Julio, cuando te refieres a la presión interna por los venezolanos, ¿te refieres a los ciudadanos? Porque, por ejemplo, hay muchos venezolanos que sabemos públicamente han tildado, por ejemplo, un Capriles Radonsky de ser un opositor oficialista, por muchas veces considerar que le hace el juego al régimen. Y tristemente no solo ha sido él, han sido otras personas de la oposición que han sido tildadas de la misma manera, como oposición oficialista. Inclusive en algún momento fuiste criticado. Sí, yo creo que se trata fundamentalmente de quienes son en este momento personas que han sido cooptadas por el régimen. Y eso lamentablemente da mucho ruido, da una expresión de división, pero no representa a quienes estamos bajo el paraguas que yo te decía antes, que es el 28 de julio. A eso es lo que me refiero yo con la fuerza interna que sigue intacta, quienes estamos de alguna manera defendiendo y en el día de hoy, como si estuviéramos todavía en 28 de julio, esa fuerza es la que está totalmente nucleada y es la que sigue presionando, así sea de manera silenciosa, así esté rodeada por la persecución y por el miedo que significa la persecución en Venezuela, pero eso sigue siendo una Ujú. enorme piedra en el zapato del régimen, que repito, junto con el tema internacional, son como los dos taladros que terminarán rompiendo y fracturando ese núcleo de poder que es la dictadura de Maduro. Y para nuestro público en general, cuando te refieres al 28 de julio, por supuesto, es a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo y que pues fue demostrado por María Corina, por Edmundo González, por todo su equipo, que la mayoría de los venezolanos votaron por un cambio por Edmundo González Urrutia. Te pregunto precisamente porque, si no me equivoco, hace no mucho hablaste con María Corina Machado, con el presidente electo Edmundo González Urrutia. ¿Cómo están trabajando todos por la situación de Venezuela para que realmente se produzca este cambio? Mira, eso es un trabajo que tiene como diferentes ángulos. Un área internacional que no es solamente el tema de Estados Unidos, sino lograr todo lo que es el apoyo y la presencia de sectores tan importantes como Europa, por ejemplo, o el resto de América Latina, aún países que son de alguna manera ideológicamente distintos a la posición de lo que es la oposición venezolana. Y luego hay una tarea de hormiga muy importante, muy, llamémoslo así, bajo la seguridad, que es la organización de nuestro pueblo en todas las áreas, a nivel de comunicaciones, a nivel de comunidades, a nivel de estar preparado, que tiene que de alguna manera saltar Ujú. por encima de la enorme represión que hay todos los días. María Alejandra, tú lo sabes, se llegan a personas presas en todas partes de Venezuela de cualquier condición, sean activistas políticos, periodistas o miembros de los partidos, y poder
bajo esa amenaza, seguir construyendo presión, organización y comunicación es toda una tarea titánica, pero mantener esa resistencia es lo que hace definitivamente. posible que esa presión interna se mantenga para hacer de una vez por todas la transición en Venezuela. Julio, para finalizar, ¿cómo has visto la actitud del régimen? Sabemos, o al menos se dio a conocer desde la Casa Blanca, que envió Nicolás Maduro una carta para tratar de hablar. Bueno, yo creo que de alguna manera Maduro es una persona derrotada totalmente. La misma carta que tú mencionas, María Alejandra, es una carta triste en la cual él alaba a Trump, dice que si hay narcotráfico se debe al exceso de algunos funcionarios. Entonces, al final es simplemente la carta de un tipo que está completamente derrotado. Maduro no es el líder de nada en el sentido que no es una especie de jefe como lo han podido ser otros dictadores, es simplemente el que funge ahorita simplemente como que coordina los intereses, los negocios y toda esa banda de crimen organizado que hay en Claro, Venezuela. como el Por lo tanto, mandatario, ujú, más por que lo líder. tanto yo sí creo que las grietas que podemos convertir en fracturas están allí. ¿Y esas fracturas cómo vendrán? Bueno, divisiones Ujú. internas entre Maduro y Diosdado, o entre Maduro y Padrino López, entre civiles y militares. Y eso es lo que Eso le están apostando con esa presión también, lo entiendo. totalmente. Es que Sí. al final Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a fin de cuentas, de verdad, lo que queremos gran mayoría de los venezolanos, y no solamente los venezolanos, el mundo es que Venezuela viva en una democracia y que se respete lo que dijo la mayoría de los venezolanos en esas pasadas elecciones, como tú muy bien dijiste, el pasado 28 de julio. Muy buenas tardes. Julio Borges con muchas gracias. nosotros acá en Canela News. Hasta la próxima.